El COVID-19 es una pandemia definida como una enfermedad que se propaga en varios países, supera los casos esperados y persiste en el tiempo. La epidemiología es la ciencia que estudia la frecuencia, distribución y determinantes de enfermedades en poblaciones. En el caso del COVID-19, la epidemiología descriptiva nos permitió entender su distribución en tiempo, lugar y persona, cómo se propagó en distintos países afectando a diferentes grupos de edad, género y condiciones socioeconómicas. Se utilizó la vigilancia epidemiológica para recolectar datos, identificar brotes y tomar decisiones de control. La tríada ecológica agente, huésped, ambiente explica la transmisión. Agente, virus SARS-CoV-2. Huésped, humanos con diferente susceptibilidad según su edad. Ambiente, condiciones sociales, movilidad, hacinamiento, clima. La epidemiología analítica permitió identificar factores de riesgo como diabetes, obesidad y evaluar intervenciones, cuarentenas, vacunas. El COVID-19 demostró la importancia de la transición epidemiológica, aunque predominan las enfermedades crónicas como las infecciosas, aún pueden causar pandemias. La epidemiología aportó información para políticas de salud, como el uso de mascarillas, distanciamiento y programas de vacunación. Hoy el método epidemiológico sigue siendo esencial para monitorear variantes, evaluar la eficacia de tratamientos y prevenir futuros brotes. ¿Cómo entendemos la causalidad del COVID-19? Es decir, ¿qué factores hicieron posible que esta enfermedad ocurriera y se propagara? Para ello, primero tenemos que entender qué es una causa en epidemiología. Una causa es cualquier evento o condición que es necesaria para que una enfermedad ocurra. No hablamos de una sola causa, sino de un conjunto de factores que interactúan: el agente, el huésped y el ambiente. En el caso del COVID-19, el agente es el SARS-CoV-2, un virus respiratorio. Huésped, nosotros, los seres humanos, cuya susceptibilidad depende de la edad, inmunidad, comorbilidades y conductas. Ambiente, espacios cerrados, movilidad global, alta densidad poblacional y falta de medidas preventivas. Ninguno de estos factores por sí solo explica completamente la pandemia, pero juntos forman un conjunto de causas suficientes para que el brote se expandiera. Causalidad multicausal y modelos epidemiológicos. El COVID-19 es un ejemplo perfecto del modelo multicausal. No bastó solo el virus, también influyeron factores sociales, económicos y ambientales. Incluso modelos como Rodman nos ayudan a entenderlo. El virus es una causa necesaria, sin él no hay COVID-19. Pero las demás causas, componentes, como viajes internacionales, contacto estrecho o falta de vacunación, completaron distintas causas suficientes que desencadenaron la enfermedad. Temporalidad y evidencia científica. Otra característica clave es la temporalidad. Primero ocurrió la exposición al virus y después los síntomas. Gracias a la evidencia experimental, como estudios de transmisión, vacunas y tratamientos, pudimos confirmar la relación causal entre el virus y la enfermedad. El COVID-19 no fue producto de una sola causa, sino del encuentro entre agente, huésped y ambiente. Comprender estas relaciones causales nos permite prevenir, controlar y responder mejor a futuras epidemias. Cuando apareció el COVID-19, lo primero que se necesitó del sistema de salud fue información confiable. En México esa información se obtiene gracias a la SINAVE y al SUIVE, sistemas que registran de manera rutinaria los casos, brotes y resultados de laboratorio para 114 enfermedades prioritarias. Los datos provienen de miles de unidades médicas y se organizan a través de fuentes primarias, como entrevistas y cuestionarios, y fuentes secundarias como certificados y registros clínicos. Para clasificar cada caso de COVID-19 se utilizó el CIE-10, que permite convertir el diagnóstico en códigos comparables a nivel internacional y nacional. Y cuando lamentablemente ocurre una defunción, el certificado de defunción debería llenarse correctamente dentro de las 48 horas, usando esos mismos códigos para asegurar los datos fueran válidos y útiles. Gracias a esta red de vigilancia y a la calidad de información recopilada, fue posible medir contagios, mortalidad y tendencias, lo que permitió tomar decisiones clave durante la pandemia y proteger a la población. Durante la unidad 4, en la materia de epidemiología, revisamos las medidas de asociación, frecuencia e impacto potencial. Estas medidas son de gran utilidad para estimar magnitudes entre la exposición y la enfermedad. En el caso de la pandemia por COVID-19, estas medidas permitieron identificar a los grupos más susceptibles a enfermar gravemente, como es en el caso de los adultos mayores, de los niños,
o de las personas con enfermedades crónicas, así como la identificación de factores de riesgo para evitar contagios, como fue el caso del uso del cubrebocas. Además de esto, pasando por otro lado a medidas como la incidencia, esta nos permitió conocer casos nuevos que iban surgiendo cada día, mientras que la prevalencia nos ayudó a encontrar los enfermos totales en un periodo de tiempo definido. Por otro lado, en la pandemia, la razón de productos cruzados fue de importancia para comparar el riesgo de contagio entre los vacunados y los no vacunados. Por último, podemos decir respecto al riesgo atribuible y el riesgo atribuible poblacional que pudimos identificar los casos que pudieron evitarse si no existieran factores de riesgo como el tabaquismo en el caso del riesgo atribuible, mientras que para ejemplificar el riesgo atribuible poblacional, este nos ayudó a estimar cuántos casos se habrían evitado si todos hubieran sido vacunados o cumplieran con el aislamiento. Como una conclusión muy rápida para esta unidad, podemos decir que las medidas de asociación, frecuencia e impacto potencial en el COVID-19 nos fueron de una muy grande utilidad para poder tomar acciones en base a los resultados obtenidos con estas medidas, lo que pudo implicar a grandes rasgos en la reducción de casos o la reducción de contagios. La vigilancia epidemiológica. Este es un proceso sistemático de observar, recolectar, analizar e interpretar datos sobre eventos que afectan a la salud de la población. En México, esta actividad se realiza mediante el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, o sea, el SINAVE, siguiendo la norma 17. ¿Pero cómo se aplicó esta norma en el COVID-19? Cuando surgió el COVID-19, la vigilancia permitió la detección de los primeros casos, la identificación de brotes y la activación de alertas epidemiológicas. Gracias a la notificación inmediata, que según la NOM 17 debe realizarse antes de las 24 horas, se logró coordinar la respuesta sanitaria. ¿Cómo se estudió el COVID-19? Para conocer el comportamiento de la enfermedad se emplearon diferentes tipos de estudios epidemiológicos. Estos son estudios descriptivos y transversales, estos para conocer la incidencia y prevalencia, estudios de cohorte para identificar factores de riesgo, así como la edad. Estudios de caso y control, útiles para investigar diferencias entre personas que se enferman gravemente y quienes no. Y como último tipo de estudio tenemos la vigilancia basada en laboratorio, esencial para confirmar casos y variantes. Canales endémicos y tendencias. Los epidemiológicos utilizaron herramientas como el canal endémico, que compara la incidencia actual con patrones históricos para detectar situaciones anormales. Con el COVID-19, estas gráficas mostraron la forma clara de picos epidémicos a lo largo de la ola del contagio. Unidad 6. Importancia de la vigilancia. Gracias a estos sistemas fue posible tomar decisiones como cierres temporales, campañas de prevención, distribución de vacunas y seguimiento de nuevas variantes. La vigilancia epidemiológica no solo detecta problemas, también permite prevenir, controlar y proteger la salud de la población.